tardes, amados hermanos, el Señor les bendiga. Así nos llama la Biblia, a los hijos de Dios amados. En la última carta de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis, carta del apóstol Judas, dice así, no fue de los 12 apóstoles, ¿vale? El hermano del Señor Jesús, hijo de José y María. Esta carta y de un solo capítulo, y en el verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que queremos seguir haciendo. Amén. Que el Señor nos ayude mucho, y tenemos una buena oportunidad en el culto de oración del día de hoy, y podemos incluso terminarlo con la doxología que está allí en la carta de Judas, muy conocida: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, es decir, nos perdona, Él nos perdona delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos. Amén. Pues vamos a orar para empezar este precioso culto. ¿Quién se anima a orar para encomendarle este culto en las manos de nuestro Dios y dar gracias por cada uno de los hermanos que nos hemos congregado en esta noche, y encomendarle al Señor cada cántico, cada alabanza, cada salmo, cada motivo de oración que tenemos escrito en la carta de oración de nuestra iglesia local, pero que también está aquí y aquí? Amén. ¿Quién quiere orar? Brenda, gracias por decir que sí. Bueno, vamos a escuchar esa oración de nuestra hermana Brenda. Esperamos un momentito el micrófono, que Manuela está allí, y para que ella escuche la oración. Amén. Ahí está. Oramos al Señor y encomendamos. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias te queremos dar por permitirnos venir a este sitio, Señor, donde nos congregamos para buscarte, Señor, para encomendar todo a ti, oh Dios, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, y asimismo también para sentir ese calor de hermandad, oh Dios. Gracias, Señor, porque en cada día vemos, oh Dios, como tú estás transformándonos, Señor, estás guiándonos a tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos a ser hijos amados, oh Dios. Ayúdanos a que cada vez más, pues, te glorifiquemos con nuestras vidas, Dios. Gracias, oh Dios, porque sabemos que no estamos solos, porque tú dijiste que nunca nos dejarás, Dios. Que este mundo pueden pasar tantas cosas, enfermedad, tristeza, pobreza, pero todo esto, Señor, no nos separará de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este momento, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Que todo lo que se diga, que todo lo que se haga, que todo lo que pensemos, Dios, pueda llegar ante tu trono, Señor, en olor fragante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, pongámonos de pie y alabemos juntos al Señor, porque a Él le agrada que sus hijos le adoren. Para eso nos ha creado, con ese propósito, para que le adoremos, y ya teniendo esa vida nueva, le adoremos por toda la eternidad. Amados, edifiquémonos en nuestra santísima fe. Viviremos eternamente. Para eso Cristo vino y murió por nuestros pecados, para libertarnos de la muerte eterna, y nos dio vida eterna, que son días de Elías. Es decir, el mundo no quiere creer, pero nosotros somos llamados en estos días de Elías, es decir, anunciar la palabra profética, no ser profetas, porque ya eso cesó, pero está viva y tan actual y presente la palabra profética más segura.
Eso sí que somos llamados a no quedarnos callados y anunciarlos, pero tenemos que prepararnos, pues que el Señor nos pastoree. Amén. Se lo cantamos, le decimos, Jesús, eres mi buen pastor. ¿Podemos acordarnos de la palabra con esto? Salmo 23, Juan 10, por ejemplo, y muchos otros pasajes que hablan de pastores, hablan de rebaño, hablan de ovejas. Somos ovejas de su prado. Amén. Porque Él es el buen pastor. Nuestro Señor. Cristo es el Señor. Cántaselo al Señor en esta noche. Amén. Nos rendimos a su palabra. Su presencia está aquí. Él nos habla y nos habla por medio de su palabra. ¿Quién quiere orar por la palabra y darle gracias porque Él hace que nosotros nos rindamos ante Él, ante su palabra? Karina, acerca el micro a nuestro hermano Elkin y le damos gracias al Señor por medio de la oración. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por estar una vez más reunidos, Señor, aquí en tu casa, llamada casa de oración, Señor, el lugar donde encontramos refugio en tu presencia, Señor, donde nos gozamos, Señor, en poder alabarte y bendecirte, Señor. Dice tu palabra que demos gracias en todo tiempo, Señor, sin importar las circunstancias
porque de ahí también tomamos la fuerza que necesitamos cuando hay dificultad, Señor. Pues hoy venimos a eso, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, a bendecirte, a darte gracias, Señor, porque son grandes tus bondades y tu misericordia para con nosotros cada día, Señor. Quiero en esta noche, Señor, poner en tus manos la palabra predicada, Señor, al hermano, Señor, que has encomendado esta labor, Señor, para que seas tú hablando, Señor, a través de él, Señor, y seas tú llenando nuestros corazones, Señor, para poner por obra, Señor, tu palabra, Señor, vivirla cada día, Señor, amarla cada día, Señor, para que nosotros podamos ser luz, Señor, en medio de tantas tinieblas, Señor, en medio de un mundo tan turbulento, Señor. Ayúdanos, oh mi Dios, a esforzarnos cada día más para amarte, para servirte, Señor, de corazón. Que esta palabra, Señor, se quede inscrita en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Todo lo que hagamos hoy sea para adorar y bendecir tu santo nombre. Bendice al hermano, Señor, que va a exponer esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Nos podemos sentar, mis hermanos. Pues como habrán podido ver ahí en la pantalla, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Estamos leyendo el pasaje completo todas las veces que nos estamos encontrando haciendo la meditación. No lo estamos haciendo sobre el modelo de del estudio bíblico. En este caso, es una meditación bíblica sobre la oración la llaman la oración modelo. Pero yo creo que el mejor título que le podemos dar, y así se lo he dado a este tiempo de meditar en su palabra, Jesús nos enseñó a orar. ¿Vale? Es la oración del Padre Nuestro. Y pues ya son 7 peticiones que nos han comentado que los estudiosos están allí. La primera de ellas, antes que ser petición, es una invocación, ¿no? ¿A quién vamos a invocar? Hablábamos de Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí está la primera parte. Y luego empiezan las peticiones. 3 son dirigidas exactamente sobre nuestro Dios. Es decir, queremos santificar. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Él nos pide que santifiquemos su santo y bendito nombre. Luego, venga tu reino, el anhelo de la promesa. Venga tu reino, el reino de nuestro Dios. Estamos hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Volver de nuevo al estado original después de la desgracia. Es posible, ¿no? Todo tiene solución, hasta eso más terrible. Y porque fuimos perdonados, ¿vale? Porque allí hubo perdón, ¿no? Cuando el hombre cometió algo desastroso, un pecado, el pecado que desencadena toda la desgracia de pecado y pecado y pecado y pecado. Estamos hablando del pecado original. Y aun cuando allí hubo juicio, o sea, cuando pensamos en el perdón de Dios, también tenemos que pensar en el juicio de Dios. Es decir, Dios perdonó al hombre. Sí, ¿cómo lo perdonó? Por medio del Señor Jesucristo. Pero no le dijo, bueno, yo sé que tú eras débil, que uno más poderoso te iba a engañar. Entonces, como yo dije que ciertamente morirías, pues no. La justicia de Dios se hizo justicia y el hombre murió. Pero la justicia de Dios también se basa en la misericordia. Él nos perdonó, pero también nos rescató. Pero el pecado trae consecuencias. Entonces, cuando pensamos bien en el perdón, tenemos que pensar bien en el contexto completo. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, danos el pan. Y llegamos a la quinta petición, por eso les hablaba acerca del perdón, porque hoy vamos a ver sobre la parte donde el Señor nos dice y nos enseña a orar, perdónanos, Señor, versículo 12. Podríamos decir, hermano, pero ya la semana pasada nuestro hermano Jesús se hizo una muy buena predicación y muy correcto. Nuestro hermano predicó muy bien sobre el perdón de nuestro Dios y nos dio una buena enseñanza, no solamente basado en
esa declaración que podemos encontrar allí en el modelo que nos enseñó el Señor Jesucristo a orar, sino en el contexto que también luego está narrando ahí en Mateo 7, o sea, cuántas veces debo de perdonar, una cantidad de ocasiones, y la verdad que somos llamados a perdonar como Él nos perdonó y a pedir perdón también. Pero la Biblia narra con todo esto, a pesar de que nos ha perdonado el Señor, no digo a pesar, aun cuando nos ha perdonado el Señor, narra con franqueza los pecados del pueblo de Dios, pero nunca para hacer aceptable el pecado, ¿vale? Nunca. La Biblia indica los hechos y muestra las lecciones. La verdad es que nada hay oculto que no haya de ser manifestado en una o en otra manera, que Dios hace que la vida misma ponga en evidencia las consecuencias de nuestro pecado. Y la Biblia está llena de eso. Incluso si hay arrepentimiento, incluso si hay perdón, e incluso hasta olvido mismo, porque dice el Señor, no recuerda nuestras transgresiones, las olvida, ¿vale? Incluso en ese olvido mismo, al ser regenerado, y ese corazón que está siendo regenerado en medio del conflicto, Él nos insta siempre a perdonar, porque el perdón de Dios debe ser fundamental en esa petición y en esa acción que nosotros debemos de hacer en nuestra vida cristiana y más en la vida de oración, porque no habría entonces, si no lo hacemos de esa manera, una oración completa y purificada. Por eso Santiago habla mucho, confesaos vuestras ofensas, perdonaos los unos a los otros. Luego habla también allí, vamos a leerlo, vamos a leerlo en la Biblia. Mateo 6, versículo 12. Quiero leerlo, la tengo aquí de la Biblia de las Américas. Y casi todas las traducciones al castellano en esta parte coinciden muy exactamente en las líneas de las traducciones del griego original, ¿no? Como fue escrito el Nuevo Testamento. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero yo quiero que también vayamos más adelante, porque es tal vez la única petición donde el Señor luego más adelante, ahí mismo en ese capítulo 6, versículos 14 y 15, hace una ampliación y una explicación de este verso. El verso 12 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. En el verso 13, como que se cierra, ¿no?, la oración modelo cuando dice amén. Algunos estudios dicen que ese amén no se encuentra allí. Bueno, no vamos a debatir esto, ¿vale? El hecho es que hasta el versículo 13 está lo que es el pasaje, pero versículos 14 y 15 contienen una explicación de ese verso 12. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Amén. El Señor en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de santidad, es decir, cada día más lejos del pecado, y a pesar de que podamos caer y pecar, nos ha llamado siempre a ponernos en paz con Él, nos ha llamado siempre a ser fieles, porque Él es fiel, y nos enseña que en nuestros grandes problemas, que puedan pasar muchas veces por las situaciones de pecado, por las situaciones a veces de falta de perdón, de no saber hacerlo, o incluso de ser duros con respecto a ese tema, todo eso se debe a nuestra infidelidad. La caída viene por la infidelidad, la transgresión viene por la infidelidad. Dios, recuérdalo, que aun cuando nos enseña a que nos pongamos en paz, tampoco debemos de entenderlo entonces que si hago esto, entonces estoy pasando por encima el gran principio de que Dios no nos perdona debido a que nosotros perdonamos a otros. Porque si fuera así, entonces
¿Dónde está la base de la sangre de Cristo? Pero sí nos llama a que lo hagamos. ¿Ves? O sea, eso no quita la actitud, la acción y el hacerlo. Por eso lo enseña en la oración. Perdónanos, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si no lo hacemos, recuérdalo, nos convertimos en estar dentro de nuestra vida con un espíritu no perdonador. Y esto, la verdad que estorbará nuestra vida de oración. Es decir, estaremos incómodos. ¿Y por qué estaremos incómodos? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, habita dentro de nosotros, se moverá hasta de una forma tal que tú obedezcas la gran acción de pedir perdón y también de perdonar. Y muestra que la persona, entonces, cuando está con ese espíritu no perdonador, no tiene una comprensión de la gracia de nuestro Dios. Recuérdalo, Dios no nos perdona debido a que nosotros perdonamos a otros. Debemos pedir perdón y debemos perdonar, pero Él nos perdona sobre la base de la sangre de Cristo. Él es quien nos limpia. Recuérdalo, primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que nos limpia? La sangre de Cristo. Esta petición, perdónanos, Señor, que la explica en los versos 14 y 15 que hemos leído, no le dice a las personas cómo justificarse, no es eso, sino que nos dice, tenemos que hacerlo. La manera en cómo nosotros nos justificamos es basados en lo que ha hecho Dios por nosotros. Esto lo explica muy bien el Señor en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, dice así la palabra del Señor. Podemos buscarlo, mis hermanos, Romanos 3, 21, 26. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podernos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, verso 22. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Estoy leyendo el versículo 26 y continúo con el versículo 26. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén. Esta es una buena enseñanza doctrinal en la palabra sobre la doctrina de la justificación. Es decir, no basamos nuestro perdón para realizar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Lo que sí hacemos es obedecer en su voluntad, de que Él nos pide en la oración, pedir perdón
y perdonar, sin olvidar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, que incluso supera la justicia humana, por muy correcta y justa que sea, ¿vale? Y que no la supera en el sentido de que se adorna, digo yo, con la gracia de nuestro Dios, pero no quita las consecuencias del pecado. Podemos pecar de muchas maneras, por ofensas o por delitos. Y también tenemos que obedecer la justicia que Dios ha puesto en los hombres cuando pecamos cometiendo delitos. En la membresía de la iglesia, nuestro hermano Francisco Portillo y una campaña no solo de ética, sino también de buenas prácticas en torno a situaciones legales, que si la iglesia no las sabe manejar, podemos incluso pecar por desobedecer la ley. Entonces, es un hilo muy fino también, o sea, en base al perdón, porque a veces no significa que no perdonemos, porque perdonar tenemos que perdonar. Así incluso se cometan las barbaridades más tremendas, como explicaba, por ejemplo, Jorge Pérez, cuando nos ponía el ejemplo de los misioneros de Ecuador, que los mataron a todos, y ahí hubo un delito, evidentemente. Y ahí estas esposas tuvieron un perdón tan impresionante que tal vez pocos podamos ejercerlo, pero perdonaron, e incluso no, digamos así, quisieron, entre comillas, llevar a estos a que pagaran su delito con la justicia. ¿Vale? El perdón de nuestro Dios es inseparable en la forma en que nosotros tenemos todo el amor de nuestro Dios para poder olvidar el agravio más grande y la transgresión más grande que pudieran hacerlo, porque el agravio más grande y la transgresión más grande fue hecha en la cruz del Calvario. ¿Vale? Recuerda que el Señor Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, y en todo ese calvario y en ese proceso, llegó a expresar una frase de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, entonces, digámoslo, y eso lo empleaba muy bien nuestro hermano Jesús. ¿Vale? Digámoslo así, es el listón de nosotros para perdonar. Pero mira bien el contexto. Entonces, Dios perdonó a toda esa gente, sí. Y la justicia de Dios. Toda esta gente en el juicio final, si no se arrepienten, serán condenados a muerte eterna. Posiblemente muchos de esos no se hayan ni arrepentido, pero sí fueron perdonados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero no exime en justicia el pagar por las consecuencias. Y en ese caso era un delito, era un asesinato. Es decir, el pecado trae consecuencias. En la Biblia no me detengo mucho en el perdón, porque fue bien explicado. Pero sí quiero detenerme un poco en un caso en la Biblia muy trágico, y todos lo hemos conocido. Y tiene que ver con el perdón, pero también tiene que ver con las consecuencias del pecado. Y es el famoso caso de David. En segunda de Samuel, en el capítulo 11, por ejemplo, narra los hechos. No me voy a detener mucho porque es
El hecho es que David pecó. Algunos dicen, sí, pecó con Betsabé, fue adúltero, hubo cuestión de sexo tal, no sé, por aquí, por acá, y fuerte, grave. Incluso a veces nos centramos más en esa parte que es muy importante, no estoy diciendo que no lo sea, pero se nos olvida que se cometió un asesinato. Y como que a veces justificamos porque era el rey David y Betsabé y por ahí viene la línea mesánica. Y bueno, y Urías como que no pasa nada con que se hayan, iba a decir una palabra, lo asesinaron. Hubo un asesinato muy fuerte. Sin embargo, el Salmo 51 narra línea por línea la oración de David cuando cometió el pecado más grave. Y en ese Salmo 51 está la solución al problema, al conflicto, a la tragedia, a la desgracia. Se lo voy a dejar de tarea para que lo estudien toda esta semana, el Salmo 51. Y que pese a todo el daño hecho, a toda la transgresión posible, el Señor no oculta estas historias, porque es ahí donde nos hace ver la debilidad, la necedad, pero asimismo el arrepentimiento, el perdón y la restauración. Y también las consecuencias terribles del pecado. El Salmo 51 es la respuesta de un pecador arrepentido. La historia se nos cuenta de una manera detallada en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. En otras palabras, cuando David pierde la cabeza. Pero pasó un año. Y un año en términos bíblicos puede convertir, bueno, fueron 12 meses. Pero un año en términos bíblicos es mucho tiempo. Y en un rey, muchísimo tiempo. Un año en el sentido de quedarse callado. Durante el cual David escondió su pecado. En los Salmos 32, que se complementa con este Salmo 51, se describen los sentimientos de David durante ese difícil periodo. Las consecuencias. Se debilitó, se enfermó físicamente, perdió su alegría, llegó a decir una frase que sirve para muchas predicaciones: devuélveme el gozo de la salvación. No perdió la salvación, que es diferente, pero también es muy triste y muy fuerte. Y siendo salvo, perder el gozo de la salvación. Perdió también su testimonio, perdió su poder, y sí fue castigado, porque ya no tenía el derecho con sus manos de edificar la casa que Dios quería que él construyera. Ya no. Tus manos están manchadas. Llegó a decir, mis huesos llegaron a envejecer. Y posiblemente, después de eso, antes de la caída, pudimos ver en Israel y en el reinado de David la época dorada del pueblo de Dios y del máximo rey humanamente en cuanto al pueblo que haya tenido el pueblo de Israel. Pero después de allí, aun cuando siguió reinando, no fueron sino desgracias, desgracias y desgracias. El reino dividido, la línea de reyes terrible. Podemos estudiarlo en nuestra propia iglesia, en los cursos de discipulado. Salimos recientemente de un curso de discipulado y se enseñó al detalle. Los animo a que con Instituto Mocla volvamos a repasar estas cosas también. Dios le dio a David mucho tiempo para que arreglara las cosas, pero él persistió en esconder su pecado. Si se hubiera acercado al Señor en sincero arrepentimiento,
las cosas tal vez hubieran sido diferentes más adelante. Y lo lamentable es que su pecado afectó al pueblo también. El pueblo fue desgraciado por culpa de David. Por último, Dios envió a Natán, no con un mensaje de bendición. ¿Lo había perdonado Dios? La historia dice que sí, perdonó. Y él pidió perdón. Y se arrepintió hasta lo sumo. Lo envió con un mensaje de convicción. Qué fácil era para David convencerse de los pecados de otros. Pero Natán sin temor le dijo a David, tú eres aquel hombre. Para el Señor no hay nada oculto entre cielo y tierra. Es verdad que a David le honra y al ser llamado un hombre con el corazón, conforme al corazón de nuestro Dios, porque se inclinó ante la autoridad de la palabra de Dios, a pesar de todo, y confesó su pecado. Algunos estudiosos dicen que podía haber matado a Natán. Yo pienso que no, porque Dios no iba a permitir que David tocara a Natán. La cuestión es que Dios estaba listo para perdonar los pecados de David. Pero no podía impedir que aquellos pecados den a luz la muerte. La gracia de Dios perdona, pero el gobierno de Dios debe permitir que los pecadores cosechen lo que siembran. Debe pagar con 4 tantos, dijo David, cuando Natán lo llevó a que por su propia boca declarara lo que se merecía aquel hombre que había cometido, en el ejemplo que le ponía Natán. Es decir, David declaró el castigo respecto al hombre en la historia de Natán, así que Dios aceptó su sentencia. Y la espada nunca se apartó de la casa de David. Recuerdan que Betsabé había quedado en embarazo. El niño murió. Luego Absalón mató a Amón, quien violó a Tamar, capítulo 3. Luego Joab mató a Absalón y Benaya mató a Adonías. Eso está en la historia de los reyes. 4 tantos. Añadiéndole a esto la terrible desgracia sobre Tamar, el vergonzoso tratamiento que Absalón dio a las esposas de David, más la rebelión de Absalón. ¿Y qué podemos decir? Que aun cuando pidió perdón y Dios lo perdonó y hubo arrepentimiento sincero, David pagó caro por un solo momento en que perdió la cabeza, pero lo pagó muy caro. Dios no borró eso de la lista, lo perdonó, porque Dios es justo. David sembró lujuria y cosechó lo mismo. Sembró homicidios y cosechó homicidios. Porque todo lo que el hombre segare, eso también segará. Gálatas 6:7. Recuérdalo, porque está escrito. La mano de Dios se movió muy pronto
y la mano fue castigadora, aun cuando hubo perdón. El niño se enfermó. Natán dijo que moriría, aun cuando David ayunó y oró por la vida del niño. Pero las oraciones y el ayuno de David no alteraron la justicia de Dios. Dios es malo, Dios es justo, perdonador, misericordioso, lleno de gracia. David cometió un pecado de muerte y no era correcto al orar al respecto. Pecado de muerte fue Urías, el heteo. La cuestión es que en esta historia, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Esa es la historia completa. Y en esa gracia de Dios es que el Señor pone en nosotros que a pesar de que incluso puedan cometer contra ti delitos y cosas graves, podemos perdonar, incluso hasta olvidar, porque miramos la cruz. Pero no debemos de oponernos cuando el Señor ejecuta sentencia, porque si no tendríamos que borrar del libro: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién vengó la muerte de Urías? ¿Su familia? No hay registro en la Biblia allí de que no vemos a Betsabé, su esposa, pero Dios sí, porque Él todo lo ve y Él todo lo puede. Dios ha prometido sernos fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón solo es posible porque Cristo pagó nuestra deuda de pecado con su muerte en la cruz. Y ora mucho para que tú no seas el que cometas pecado y de pronto pecado de delito. Sé que pecado es pecado, pero cuando hay un delito, hay un delito. Y es más complejo porque interviene no solamente la justicia de Dios, sino que hace Dios mover la justicia humana. Abusos sexuales a niños en las iglesias. ¿Podemos perdonar al que nos ofende? Sí. ¿Dios hará justicia? Sí. Ahora Dios puede perdonarnos porque el sacrificio de Cristo satisfizo su justicia. Y quienes hemos aceptado a Jesucristo podemos venir a Dios y recibir el perdón porque Él es fiel para cumplir esta promesa. Y la verdad que cuando nos hieren, solo la cruz cura nuestras heridas. Esa es la salvación. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. No solamente que bastante gozoso, milagroso, tremendo e impactante es que tengamos la vida eterna, sino que también en vida Él nos consuela en medio del dolor y en medio de la aflicción
y nos restaura y nos sana. Por eso, nunca te apartes de Él. Podemos caer. La palabra dice que el que se proponga estar firme, mire que no caiga. Cualquiera puede caer y cometer, como David, cosas horribles simplemente. Mantente fiel a Dios para no caer. Y mantenernos fiel a Dios implica escuchar su voz. Mi favorito. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Estás aquí, de pronto has llegado, de pronto no eres todavía de Cristo y el Señor te ha traído. Escucha hoy su voz diciéndote que Él te quiere salvar. Jesús quiere ser tu Salvador y tu Señor. Acéptale hoy, no te defraudará. Él es el amigo fiel. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque nos ayudas a comprender, Señor, cada día, cómo nos enseñas a orar. Y hoy, Señor, nos hablas del perdón. Nuestro hermano Jesús nos había explicado muy bien la semana pasada. Y hoy también, Señor, continuando con la meditación bíblica, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Tú ves en nosotros el reflejo de Jesús, porque has puesto en nosotros un espíritu perdonador. Pero también nos enseñas a confiar en tu justicia. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Y perdónanos, Señor, nuestras deudas. Enséñanos a vivir de tal manera que la paz de Jesús gobierne en nuestros corazones. Gracias por el regalo inmerecido del perdón. Nos perdonaste en la cruz del Calvario. Nos perdonaste en Jesús. Te hiciste hombre. En la cruz del Calvario se cumplió la promesa hecha en el jardín del Edén, cuando enjuiciaste al primer hombre y la primera mujer por cometer transgresión contra ti, Señor. Somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3:13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Continuamos en la próxima con las enseñanzas del Padre Nuestro. Estamos ya en la quinta petición que se expuso hoy. Meditamos en ella. Y Dios mediante, seguiremos con la sexta petición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué sigue? ¿Qué más sigue? Estaba citándolo de memoria. Y eso que es la oración del Padre Nuestro, ya se me olvidó. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué sigue después de perdónanos nuestras deudas? No nos dejes caer en la tentación. La palabra literal dice, no nos metas en tentación, sino que a mí me suena eso tan fuerte, y siempre la he aprendido a recitar. No nos dejes caer en la tentación. Él no nos mete en ninguna tentación. ¿Vale? Pero las traducciones están puestas así, ¿vale? No vamos a... Pero las aplicamos en la aplicación.
no nos dejes caer. Y si llegásemos a caer, llegaba yo a preguntar, Él es fiel y justo, abogado tenemos, arrepentimiento, perdón, y Él nos levantará, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Él perdonó nuestros pecados, sí, los de ayer, los de hoy y los de siempre. Pero esto no significa que yo debo de pecar deliberadamente. Eso es muy diferente a ser vencido por la tentación, por la debilidad. Mis hermanos, cantamos al Señor, entonces lo que meditábamos sobre el Padre Nuestro. ¿Qué tal si lo cantamos? Esto se puede cantar también. Pongámonos de pie y lo cantamos al Señor. Amén. Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras iniquidades, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras iniquidades, Padre nuestro, que estás en los cielos. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque también bendices nuestro regreso a casa, Señor. Lo proteges y nos guías. Su lugar queda vacío, Señor, porque tu presencia se va con tus hijos, porque somos templo del Espíritu Santo, Señor. Pero se volverá a llenar de luz, Señor, cada vez que abrimos las puertas y en el templo te adoramos. Pero ayúdanos también, Señor, a poder ser sal y luz de este mundo desde que nos levantamos y caminamos por él, Señor. No para pecar, sino para anunciar y llevar el Evangelio de la salvación que habla de ser santos como tú eres santo, porque el Señor Jesús nos ha justificado, nos ha santificado. Gracias porque cada motivo de oración está delante del trono de la gracia, en tu presencia, en tus poderosas manos. Tú nos sustentas con la diestra de tu poder. Gracias por cada uno de los hermanos, por esa bendición y ese gozo de tener esa comunión en un día tan precioso en el culto en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.